Hola chicos, bienvenidos al canal Mateo Asia. Yo soy Mateo y hoy empezamos la serie Los platos vietnamitas que cuestan menos de 2 euros. Y el plato de hoy es la famosa sopa de fideos. ¡Vámonos! Pho es uno de los platos más conocidos en la gastronomía vietnamita. Esta comida nació más o menos en los años 1900. El pho tradicional es pho bo, fideos con ternera. Sin embargo, la economía vietnamita en esa época era muy dependiente de la agricultura y como que la vaca era la fuerza principal en el campo. Había un límite de la ternera en los mercados. Con esta razón, en el año 1939 nació el pho gà, fideos con pollo. Y así tenemos las dos opciones hasta hoy en día. No hay ningún vietnamita que todavía no ha comido pho. Desde los trabajadores manuales, empresarios, hasta los funcionarios del gobierno. Pho existe en todos los rincones del país, desde los puestos callejeros hasta los restaurantes lujosos. Desde aquí ya se huele al pho. ¡Vámonos! Dentro del restaurante se ve que todos los trabajadores están preparando la comida continuamente. Una está cortando la carne, otra está echando el caldo al tazón. Y solo unos minutos después de que se abre la olla del caldo, el olor riquísimo ya está en todos los lados. Se puede comer pho en cualquier momento del día y cualquier época del año. En verano, con todo el sudor después de comer este plato, solo una brisa pequeña te puede gustar mucho. Y durante el invierno, lo mejor que puedes hacer para empezar el día es tener pho para desayuno, porque así todos los sentidos tuyos están despertados con solamente un sorbito del caldo calentito. Con estas razones, creo que este plato tradicional merece la pena esperar, incluso si hay una cola larga. Aquí en Vietnam solamente el pho es suficiente para montar el negocio para todo el día, porque hay muchísimos tipos de pho. Depende del gusto de cada persona. Fideos con ternera media roja o bien hecha, con fanda, babilla, aguja o culata de contra, con mucho o poco fideos. El caldo tiene grasa o sin grasa. El plato tiene verdura o sin verdura. Para los vegetarianos, un plato de pho solo con fideos, con verdura y caldo ya les puede satisfechar. Para tener un pho perfecto necesitamos los fideos finos y un trozo de churros. Las especias acompañadas pueden ser salsa de pescado, vinagre, guindilla y pimienta. Lo que acabo de contar solamente es la teoría, porque cada familia, cada sitio tiene su propia experiencia y secreto para cocinar este plato. Pho de Hanoi en concreto tiene el caldo dulce por los huesos, el sabor intenso de ternera, los fideos blandos y finos. Además, mirar a la decoración del plato es como mirar a una arte antigua de Hanoi. Un poco de fideos blancos que son la base de los trozos de ternera cortados tan finos como papel. Alrededor de la ternera están un poco de cebollino, cebolla y cilantro. Es decir, un poco de todo como que fuera un mini jardín colorido de flores. Y no solamente que se ve bien, sino también sabe exquisito. Una cucharada de todo lo que hay en el tazón te dará una explosión de sabores. Si hay que explicar el sabor de este plato con una frase sola, voy a decir que es una combinación estupenda de lo delicado del ser humano y la tierra. Ya sabes que la mayoría del éxito de pho viene del caldo. Será un gran error comer pho dejando al caldo, porque lo más delicado
delicioso de plato está allí. En caldo de pho puede ser en caldo de pollo o de hueso de ternera, depende de cada tipo. Voy a hablar solo del segundo tipo porque es mucho más complicado. Primero hay que limpiar el hueso y lo cuece una vez para quitar el mal olor. Luego seguimos cociendo a los huesos en una olla grande con agua fría y a fuego rápido hasta que el agua está hirviente. Ponemos a fuego lento para quitar la espuma. Echamos más agua fría y repetimos ese proceso hasta que el agua sea clara y allí ponemos las especias que son cardamomo, canela, chalote asado, jengibre asado, sal y salsa de pescado. Finalmente ponemos a fuego lento otra vez durante 2-3 horas y así damos tiempo al caldo a coger el sabor del hueso lentamente. Eso fue el famoso pho vietnamita. Si te gusta el vídeo y quieres conocer a otros platos vietnamitas también, pues suscríbete ahora ya y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro canal. Muchísimas gracias y adiós.